Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que me ha parecido fascinante. Se titula El hombre delante de Dios y es de un autor llamado Joshua. Un texto denso, sí. Mucho. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una pregunta del libro de Job, que ya de por sí es uno de los textos más crudos de la Biblia. Sin duda. La pregunta es esta. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Es una pregunta que resuena mucho, seas creyente o no. Totalmente. Somos algo más que, que un accidente cósmico. Importamos de verdad. Y bueno, el objetivo hoy es precisamente desgranar las respuestas que da este documento. Y que no son las típicas, además. No presenta al ser humano como un ser más, sino como algo deliberado, pensado. Pero, y esto es importante, el autor deja muy claro que el objetivo no es la autocomplacencia. Para nada. Revelar la gracia asombrosa de un Dios que se inclina hacia lo frágil para levantarlo a la gloria. Exacto. Es una perspectiva que va, totalmente a contracorriente de nuestro ego. Y para construir todo esto se apoya sobre todo en Job y en los Salmos, libros muy poéticos, muy existenciales. Sí. Y lo que hace, que nos va a servir de guía, es articularlo todo en 5 ideas. Él las llama verdades vitales. 5 pilares. Eso es, 5 pilares que definen la condición humana desde su óptica. Y su tesis es que si uno asume estas ideas, su propia identidad debería cambiar por completo. Pues si te parece, vamos a por la primera. Vamos a ello. La primera verdad que plantea el autor es que el ser humano es un ser engrandecido. A ver, de entrada esto me genera un poco de conflicto. No suena muy humilde. Claro, es la reacción lógica, porque choca con toda la idea de que debemos ser pequeños, humildes. Exacto. Pero la clave está en de dónde viene esa grandeza. El documento dice que no es algo que nos hayamos ganado. ¿Entonces? Es algo que se nos dio en el diseño. Se va directo al Génesis, a la famosa frase de «hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree». Ah, vale. La idea es que se le dio de partida una dignidad, una autoridad sobre lo material. Es una grandeza de diseño, no de mérito. Entiendo. Y para ilustrar el cuidado en ese diseño, fíjate qué imagen usa de Job, que es casi artesanal. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Es muy potente, sí. Describe un proceso íntimo, muy personal. No es una producción en cadena, desde luego. Vale, entiendo el matiz. No es que seamos geniales por nosotros mismos, sino que fuimos creados con un estatus especial, una especie de nobleza heredada. Justo, y ahí el documento introduce un concepto teológico clave, la gracia soberana, o sea, un regalo inmerecido. Se da por pura voluntad del Creador. Y para reforzarlo, nos lleva a una comparación que es fascinante, del Salmo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Es una declaración de estatus cósmico, casi nada. Impresionante. Ahora, claro, el texto se adelanta a la pregunta obvia. ¿Y qué pasó con toda esa gloria? ¿Dónde está? Ahí quería llegar yo. Pues la respuesta que da es que esa dignidad se vio empañada por la caída. A ver, aclaremos qué significa la caída en este contexto, porque es uno de esos términos que se usan mucho, pero que a veces no están del todo claros. Claro, en teología, la caída es ese momento, narrado en Génesis, en el que la humanidad decide, romper su relación con el Creador. Busca ser su propia medida del bien y del mal. Vale. Según esta visión, ese acto no destruyó la dignidad, pero sí la manchó. La dañó, como una joya muy valiosa que se cae al barro. Sigue siendo una joya, pero... Pero su brillo está oculto, exacto. Y lo interesante es que el documento no se queda ahí, en el lamento. Afirma que esa grandeza fue redimida y restaurada en Cristo. Al que describe como el hombre perfecto. Justo. En la figura de Cristo, esa joya embarrada es, por así decirlo, recogida, limpiada y devuelta a su esplendor, o incluso a uno mayor. Entendido. Esta idea de restauración nos lleva muy bien a la segunda verdad, que creo que profundiza todavía más. El autor dice que el ser humano es habitación de Dios. Segunda parte de la pregunta de Job. Para que pongas sobre él tu corazón. Es una frase que parece poética, sin más, pero la perspectiva aquí es mucho más literal, ¿verdad? Muchísimo más. El análisis que hace el texto es que el corazón de Dios no está puesto sobre el hombre como un vigilante, un espectador, no. Sino, La interpretación es radical, está puesto en el hombre, como un habitante.
Es una idea que, bueno, puede resultar chocante. Desde luego. ¿Y en qué se basa para decir algo así? Pues teje una red de citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Más claro no puede ser. O Primera de Corintios, que es aún más directo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y lo culmina con la visión del Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El tabernáculo, que era el lugar físico de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Exacto. Y aquí ese lugar se traslada al propio ser humano. O sea que la geografía de lo sagrado cambia. Ya no es un monte ni un templo de piedra. Sino la vida interior de la persona. Esa es la conclusión del autor. Y él mismo hace una aclaración crucial. ¿Cuál? Que esta habitación no es un espacio físico, obviamente. Se refiere a la vida interior del hombre renovada por la fe en Cristo. Vale. No es que Dios ocupe un órgano, es que la vida de la persona se convierte en el ecosistema donde vive y actúa esa presencia divina. Es pasar de ser una casa vacía a una casa habitada. Exactamente. Vale, pero si aceptamos esta idea de ser habitación, podría sonar un poco pasivo, ¿no? Como si fuéramos un simple contenedor. Pero el siguiente punto parece contradecirlo. Habla de una relación mucho más activa. Totalmente. Es la tercera verdad vital, que sale de la frase de Job. Y lo visites todas las mañanas. Todas las mañanas. La clave es la frecuencia, la intencionalidad de esa visita. No es un creador que hizo el universo y se fue. La imagen es de una implicación constante. El documento describe esa visita no solo como compañía, sino como guía y cuidado activo. ¿Y cómo lo ilustra? Porque visita divina suena muy abstracto. Usa dos analogías muy terrenales, muy cercanas. Una es la de un padre que visita a su hijo enfermo cada día. No va solo a estar, va a cuidar, a animar. Asegurarse de que está bien. Eso es. Y la otra es la de un pastor que revisa su rebaño cada mañana. Comprueba que las ovejas estén bien, las protege, las guía. No es una visita de cortesía. Es una visita con un propósito. Exacto. Y de hecho, el texto lo conecta con un pasaje de Lamentaciones que dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esa renovación es el fruto de esa visita. Ah, y hay otra cita de Isaías que es preciosa. Cada mañana despierta mi oído para oír como los discípulos. Lo que sugiere que la visita tiene un componente de enseñanza, de diálogo. Me gusta esa analogía. No es la visita del cartero que deja el paquete y se va. Es más como la de un fisio. Está ahí cada día para fortalecerte y guiarte. No podría haberlo descrito mejor. Y eso nos lleva a la cuarta verdad, que es, si cabe, aún más íntima. Si la tercera era la acción, esta es el pensamiento. Exacto. El autor se apoya ahora en el Salmo 8, que se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Que a primera vista suena, a no olvidarse de que existimos y ya está. Claro. Pero la argumentación de Josué va mucho más lejos. Sostiene que en el lenguaje bíblico, tener memoria de alguien es mucho más. Es tenerlo presente, valorarlo, actuar a su favor. Una atención enfocada. Deliberada. Y aquí el documento llega a uno de sus puntos emocionalmente más altos, citando a Isaías. Dios le habla a su pueblo, que se siente abandonado, y le dice algo increíble. A ver. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo grabado. Esa imagen es brutal. Es como un tatuaje en la palma de la mano. Algo que ves constantemente, que no puedes ignorar. Es lo contrario al olvido. Es una declaración de atención permanente. Y aquí el autor hace una distinción muy interesante. ¿Cuál? Dice que el ser humano no es un objeto más de la creación, como una estrella, sino un sujeto de su atención, un tú. Y de nuevo todo esto se canaliza a través de Cristo, en quien ese pensamiento se convierte en amor activo. Entendido. Somos engrandecidos, habitados, visitados y recordados. Pero ahora llegamos a la quinta verdad. Y esta es la más difícil, para mí. Sí. El autor afirma que somos un ser probado por Dios, basándose en la última frase de Job, y todos los momentos lo pruebes. Francamente, la idea de ser probado a cada instante suena a una vigilancia un poco paranoica. Planteas la objeción fundamental, sí. Y el documento parece anticiparla porque le dedica bastante espacio a darle la vuelta. ¿Y cómo lo hace? La perspectiva que ofrece es que hemos malinterpretado la palabra prueba. No se trata de una prueba para ver si fallas, como en un examen trampa. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito no es el castigo.
es la calificación. La palabra que usa es calificarlo, no condenarlo. Lo presenta como un proceso de preparación. De decantación del mal, dice también. Eso es. Vale, calificar en vez de pillar. Pero, ¿cómo le explica? ¿Por qué una prueba suele ser sinónimo de sufrimiento? Usa dos metáforas muy potentes. La primera es la del crisol del orfebre. Cita la primera carta de Pedro. Dice que la fe, cuando se prueba, es como el oro que se pasa por el fuego. El fuego es doloroso, sí, pero su fin no es destruir el oro. Sino purificarlo, quitarle la escoria. Exacto, para que brille con más pureza. Y la segunda metáfora es la del obrero aprobado, de una carta a Timoteo. Aquí incluso se detiene en la palabra griega original, dókimos. ¿Y qué significa? Se usaba para una moneda que había pasado una inspección y se había demostrado que era auténtica, de ley, no una falsificación. O sea que las pruebas de la vida desde esta óptica no son para ver si nos rompemos, sino para demostrar que somos auténticos, genuinos. Esa es la idea central del texto. Las pruebas no revelan tu debilidad para condenarte, sino que forjan y revelan tu autenticidad para aprobarte. Es una idea muy potente. Y para que no suene a teoría cruel, presenta el modelo supremo, Jesucristo. Claro, el documento señala que fue probado en todo pero sin pecado. En el desierto, en Getsemaní, en la cruz. Por tanto, la prueba no es una humillación, sino un camino que, aunque duela, eleva a la condición de hijo obediente. Siguiendo el modelo del Padre, justo. La conclusión de este punto es muy clara. El propósito de la prueba es la aprobación, y la recompensa es lo que el Apocalipsis llama la corona de la vida. La prueba no es el destino, es el entrenamiento. Ahí está. De acuerdo, creo que hemos recorrido el esqueleto del documento. Resumiendo, la visión que presenta es la de un ser humano que es casi una paraloja, hecho de polvo pero con un destino eterno, caído pero redimible, pensado a diario y a la vez probado, pero para ser validado, no destruido. Exacto. Y todo este viaje, todo este proceso tiene un destino final, según el texto, ser conformado a la semejanza de Cristo. El autor remata citando Colosenses, que dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así que el propósito último de la existencia no es la felicidad o la autorrealización, sino llegar a reflejar a esa imagen del hombre perfecto. Y el texto concluye que, cuando uno entiende esto, la respuesta lógica no es el orgullo, sino la adoración y la entrega. Y este análisis deja varias preguntas flotando, reflexiones que el propio autor plantea en una sección final. Y creo que es la mejor forma de cerrar. Nos deja una tarea. Si se aceptara, aunque solo fuera como ejercicio mental, esta visión de una visita y atención divinas constantes, ¿cómo cambiaría la forma de afrontar el día a día? ¿Cómo respondería el alma a esa sensación de ser permanentemente pensado, cuidado? Son preguntas muy profundas, y quizás la más difícil. Se podrían empezar a ver las pruebas de la vida, la enfermedad, la pérdida, no solo como tragedias sin sentido, sino como parte de ese crisol, de ese proceso que, según este texto, prepara y refina. Es una perspectiva que, como mínimo, nos obliga a pensar.